Ok, muy bien. Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar, mi compañera Yolanda Sevilla y Yaritza Ramírez, les vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2 y de los hipoglucemiantes orales. Para iniciar, pues la definición de esta patología, pues esta es una enfermedad metabólica que está caracterizada por hiperglucemia. Esto como consecuencia de una combinación de la resistencia a la insulina y pues una inadecuada respuesta secretora de la misma. Esta es la es la forma más común de diabetes. Los pacientes frecuentemente pues son mayores de 30 años al momento del diagnóstico, son pacientes con obesidad y pueden llegar a presentar pocos síntomas clásicos. Pues como vemos, pues es el resultado de una deficiencia relativa de insulina. Este es un trastorno heterogéneo y pues puede que presente un gran número de distintos daños genéticos y ambientales, por lo cual pues es una enfermedad multifactorial, que eso como mencioné, pues es una relativa deficiencia de insulina y un desequilibrio entre la producción de la misma y los requerimientos. En cuanto a la epidemiología, pues la diabetes mellitus tipo 2 representa entre el 80 y el 90% de los casos de diabetes. La prevalencia total se estima en un 6% y aumenta de forma significativa en relación con la edad. Esta enfermedad alcanza cifras entre el 10 y el 15% en la población mayor de 65 años y hasta el 20% si consideramos solo los mayores de 80 años. En la mayoría de los países desarrollados, la diabetes mellitus tipo 2 ocupa del cuarto al octavo lugar de las causas de defunción. Es actualmente considerada una verdadera epidemia. Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 200 millones de personas con diabetes y esta cifra podría duplicarse en los años. Se estima que un 50% de los casos permanece sin diagnosticar y que por cada persona con diabetes conocida o diagnosticada hay un paciente con diabetes desconocida. En cuanto a la etiología, pues regularmente son pacientes adultos con algún grado de obesidad, aunque las crecientes tasas de obesidad conducen a un inicio más temprano de la enfermedad y pueda que inicie en adolescentes y niños. La mayoría de los pacientes de diabetes tipo 2, independientemente de su peso, presentan un cierto grado de insensibilidad a la insulina, que esto se puede atribuir a diversos factores de riesgo, los cuales son eh, el índice de masa corporal mayor a 25 o al percentil 85, un perímetro de la cintura mayor a 80 centímetros en mujeres y mayor a 90 centímetros en hombres, antecedente familiar de diabetes en primer y segundo grado, procedencia rural con urbanización reciente, antecedentes obstétricos de diabetes gestacional o hijos con peso mayor a 4 kilogramos al nacimiento. También enfermedades isquémicas coronarias o vasculares de origen aterosclerótico, otras como hipertensión arterial, triglicéridos mayores o iguales a 150 miligramos por decilitro, colesterol HDL menor a 40 miligramos por decilitro, bajo peso al nacer o macrosomía, sedentarismo, adultos con escolaridad menor a educación primaria, enfermedades asociadas, como esquizofrenia, cáncer, estenosis hepática, y pues en el caso de las mujeres, pues el síndrome de ovario poliquístico y acantosis nigricans serían algunos de los factores de riesgo. Sin embargo, mencionaba que no todos los pacientes que tengan obesidad y resistencia a la insulina van a exhibir la hiperglucemia. En cuanto a la fisiología, pues como sabemos, pues el páncreas tiene una porción endocrina y otra exócrina. Ahorita nos vamos a enfocar más en la porción endocrina, que es la que está constituida por islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Estas, a su vez, contienen células alfa y células beta. En cuanto a las células alfa, pues estas secretan glucagón, que su función es regular la concentración plasmática de la glucosa cuando hay un incremento de la concentración plasmática de esta. Y por la parte de las células beta, pues estas se encargan de secretar insulina y estimulando de modo indirecto la actividad de la enzima glucógeno-sintetasa en los músculos esqueléticos y el hígado. Y también cuando hay un incremento de la concentración de glucosa, hay un incremento de la insulina y esta se une a los receptores en la membrana plasmática de las células blanco por medio de la acción de moléculas emisoras de señales
y hace que las vesículas intracelulares que contienen proteínas transportadoras GLUT4 se transloquen hacia la membrana plasmática. Y pues esto sería lo que pasaría normalmente. Sin embargo, en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, en la diabetes mellitus tipo 2 están involucrados dos procesos fisiopatológicos principalmente, que el primero pues sería un deterioro progresivo de la función de estos islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que esto disminuye la secreción de insulina y suprime inadecuadamente la secreción de glucagón. Y otro de los procesos fisiopatológicos sería la disminución de la respuesta de los tejidos a la insulina, que esto pues es mejor conocido como la resistencia a la insulina. Entonces, como ya lo había mencionado, pues este tipo de diabetes, la tipo 2, está relacionada casi necesaria a la condición de obesidad y pues por lo tanto a la resistencia a la insulina. Sin embargo, pues se requiere que haya un deterioro de la función de la célula beta pancreática y esta mencionaba la bibliografía que pueda que la célula beta pancreática esté dañada por el estrés oxidativo, que esto se deriva de la oxidación de la glucosa y de la oxidación de los ácidos grasos libres. Pues en el proceso del estrés oxidativo, va a tener en consecuencia que disminuye los factores de transcripción y pues estos son los que ayudan a la reparación y regeneración de la célula beta. Regresando a lo de la resistencia a la insulina, pues este es un fenómeno fisiopatológico en el cual, pues, para una dada concentración de insulina no se logra la reducción adecuada de los niveles de glucemia. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 presentan esta condición y la insulina que produce el páncreas no es reconocida por las células para poder permitir que la glucosa entre y produzca energía y da lugar a la hiperglucemia. Entonces, en este caso, están involucrados las células de los músculos, el hígado y el tejido adiposo, ya que no pueden utilizar la insulina de una forma adecuada. Entonces, para compensar esta situación, el páncreas produce más cantidad de insulina y las células, al sentir este torrente de insulina, se hacen más resistentes, lo que ocasiona pues este círculo vicioso de hiperglicemia y valores altos de insulina. Y ya pues con el paso de los años, ya siendo de una manera crónica, pues estas concentraciones altas de glucosa o hiperglucemia en la sangre van a dañar pues los nervios, van a hacer cardiopatías, las complicaciones, retinopatías, nefropatías, neuropatías, etcétera. Y entonces, para vencer la resistencia a la insulina, la célula beta inicia un proceso que termina en el aumento de la masa celular, produciendo mayor cantidad de insulina, lo que se le conoce como hiperinsulinismo, que inicialmente sí se puede compensar la resistencia a la insulina y mantener los niveles de glucemia normales. Sin embargo, cuando ya es un proceso que ya tiene bastante tiempo, pues la célula beta ya no tiene la capacidad para poder mantener esta hiperinsulinemia compensatoria y esto hace que se produzca un déficit relativo de insulina con respecto a la resistencia a la insulina. Y pues aquí es donde aparece finalmente la hiperglucemia. Inicialmente esta se ve en los estados postprandiales y después en ayunas. Aquí es cuando ya se establece el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 y pues este proceso, como lo hemos visto, pues se puede asociar a antecedentes o a predisposición genética, de tal manera que no todos los pacientes van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a pesar de presentar una resistencia a la insulina. Y la bibliografía mencionaba que aparte del páncreas, el hígado y el músculo esquelético, pues también hay otros órganos que se ha descubierto que tienen cierta relación, sin embargo no está como del todo estudiado. Sin embargo, mencionaba que el ilion y el colon, por medio de las células L, producen el péptido similar al glucagón tipo 1 y que esta es una de las incretinas de importancia en el origen de esta patología de la diabetes mellitus tipo 2, que esto se encarga de incrementar la producción pancreática de insulina después de la ingestión de comidas.
esto por un mecanismo que involucra receptores en la célula beta a través de la vía del adenosín monofosfato cíclico, y pues que este es un proceso glucosodependiente que solo actúa en condiciones de hiperglicemia. Y por otra parte, también se mencionaba que el riñón podría jugar un papel fundamental en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, porque aparte de ser un órgano gluconeogénico, también regula la pérdida de glucosa en el estado de hiperglucemia. Esto a través del transportador SGLT2, que este se encarga de absorber casi toda la totalidad de la glucosa filtrada, y pues con la inhibición de esta proteína augura un nuevo mecanismo para la regulación de la hiperglucemia, y esto con la ventaja de que no aumenta de peso. Buenas tardes, ya pasando al cuadro clínico, pues los síntomas clásicos de la diabetes van a ser la polidipsia, poliuria, polifagia y una pérdida inexplicable de peso. Sin embargo, se menciona que muchas personas no presentan ningún síntoma durante las etapas iniciales y pues se les va a diagnosticar durante un análisis de rutina. Y los síntomas ya de más avanzados van a incluir las infecciones frecuentes, que por ejemplo son infecciones cutáneas o de vejiga, también una lenta curación de las heridas, visión borrosa y dolor abdominal o adormecimiento en los pies o las manos. Para el diagnóstico se utilizan cualquiera de los siguientes criterios. Uno de ellos pues es que presenten síntomas de diabetes más una glucemia casual que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Aquí la glucemia casual pues se define como a cualquier hora del día y que pues sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Y otro es una glucemia de ayuno que sea sin una ingesta pues de calorías con una duración de 8 horas y esta va a ser igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. También una glucemia igual o mayor a 200 miligramos por decilitro 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. O una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Existen algunos factores de riesgo para pues, el desarrollo de la diabetes mellitus. Uno de ellos es un índice de masa corporal mayor a 25 o a percentil 85 con factores de riesgo adicionales, como los que ya mencionó mi compañera en la etiología. También la edad es un factor de riesgo, por lo que las personas con una edad mayores a 45 años, pues se recomienda medir la glucemia de ayuno al menos una vez cada 1 a 5 años. Y cuando se presenta alguna glucemia normal, en ayuno de 100 a 125 miligramos por decilitro o en intolerancia a la glucosa de 140 a 199 o tiene historia de hiperglucemia transitoria, se va a recomendar medir la glucemia una vez cada año. Ya los criterios para evaluar a los pacientes que son asintomáticos y que presentan un alto riesgo para desarrollar prediabetes son una glucosa en ayuno de 100 a 125 miligramos por decilitro o una glucosa plasmática a las 2 horas de 140 a 199 miligramos por decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4%. Otro instrumento que se menciona para identificar los pacientes con riesgo de diabetes es la escala Findix, que es un instrumento de cribaje inicialmente diseñado para valorar el riesgo individual de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un plazo de 10 años. Las principales variables que toma en cuenta esta escala para el riesgo de desarrollar la enfermedad son la edad, el IMC, el perímetro de la cintura, si realiza actividad física, la alimentación, la hipertensión arterial con tratamiento farmacológico, antecedentes heredofamiliares y también pues, antecedentes personales de glucemia elevada. Y cada respuesta tiene asignada una puntuación.
variando la puntuación total de 0 a 26%, y ya pues en la tabla del final se menciona como un porcentaje dependiendo de la puntuación total para el desarrollo de diabetes en los próximos 10 años. Pasando al tratamiento, pues el objetivo de este va a ser evitar los síntomas atribuibles a la hiperglucemia y también prevenir las complicaciones tanto agudas como crónicas y mantener una esperanza de vida y una calidad de vida similar a la de los individuos no diabéticos. Los pilares del tratamiento van a ser la dieta, el ejercicio, el tratamiento farmacológico y el autocontrol. Pues iniciando con la dieta, este es un factor fundamental para alcanzar el control metabólico en el paciente diabético. Se menciona que el aporte calórico no tiene que diferir del de la población general, siempre que tienda a llevar al paciente a su peso ideal. Por lo tanto, se va a recomendar una dieta hipocalórica en los pacientes que presentan obesidad o sobrepeso. Y algunas otras recomendaciones, pues es una dieta que tenga incluido hidratos de carbono derivados de la fruta, vegetales, cereales integrales, legumbres y productos lácteos desnatados. Un aporte de grasas saturadas menor al 7% del aporte calórico total. Y se debe reducir al máximo la ingesta de ácidos grasos trans. También una ingesta proteica del 15 al 20% del aporte calórico total, que se menciona que pues es apropiado en los pacientes diabéticos en ausencia de una insuficiencia renal. Y la ingesta de fibra diaria debe ser al menos de 14 gramos por cada 1000 calorías. También se aconseja reducir la ingesta de sodio alrededor de 2.3 miligramos al día. Y la ingesta de alcohol debe limitarse a una unidad alcohólica al día en mujeres y 2 unidades alcohólicas en varones. En cuanto al ejercicio, pues este es considerado como una parte fundamental del tratamiento del paciente diabético, puesto que reduce las necesidades de insulina, también va a ayudar a mantener el normopeso, reduce el riesgo cardiovascular y mejora la sensación de bienestar. Se recomienda realizar 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado a la semana. Esto puede ser como caminar, correr, nadar, bailar o algún deporte que sea en equipo. Y en ausencia de contraindicación, la realización de actividad física de resistencia anaeróbica 3 veces a la semana. El diabético debe de programar el ejercicio para ajustar la ingesta calórica y las dosis de insulina a la duración y la intensidad del ejercicio, y así pues evitar la hipoglucemia. Una recomendación es la ingesta de 15 gramos de carbohidratos fácilmente absorbibles o una porción extra por cada 30 minutos de deporte de manera intensa. Las contraindicaciones relativas para el ejercicio físico vigoroso o anaeróbico son la retinopatía diabética no proliferativa severa o la retinopatía diabética proliferativa y la neuropatía periférica severa. Ya pues pasando al tratamiento farmacológico, el tratamiento inicial va a consistir en hipoglucemiantes orales y de estos existen distintos grupos. El primero son las biguanidas, que pues es considerado el tratamiento de primera elección. Su mecanismo de acción es que disminuye la resistencia hepática a la insulina. Está contraindicado en situaciones que predisponen a la acidosis láctica, como la insuficiencia renal y respiratoria, y no se recomienda en los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Estos tienen una eficacia alta, no provocan cambios en el peso o van a producir una reducción moderada. No causan hipoglucemia, tienen efectos gastrointestinales frecuentes y tienen un riesgo potencial de deficiencia de vitamina B12. Los medicamentos pues son el clorhidrato de metformina a una dosis de 425 a 2550 miligramos al día, 2 a 3 veces al día antes de los alimentos, y la metformina de liberación prolongada con una dosis de 500 a 2000 miligramos al día sin relación con los alimentos.
Otro grupo son las sulfonilureas, que van a estimular la secreción de insulina de manera mantenida mediante su unión a un receptor de las células beta. Están contraindicadas en la hepatopatía, en la insuficiencia renal, aumentan el riesgo de hipoglucemia y no se recomienda con una tasa de filtración glomerular menor a 60. Tienen una eficacia alta, pueden producir la ganancia de peso, por lo que se sugiere utilizar en pacientes con un IMC menor a 30. Tienen un riesgo potencial de causar hipoglucemia en los pacientes mayores de 65 años con insuficiencia renal crónica. Y los medicamentos son libenclamida de 5 a 20 miligramos al día, 1 a 3 veces al día, 20 minutos antes de los alimentos. La limepirida, 2 a 8 miligramos al día, 1 a 3 veces al día sin relación con los alimentos. La tolbutamida, 1000 a 2000 miligramos al día. Y la gliclazida, 160 a 240 miligramos al día. Otro grupo son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Estos van a aumentar la vida media del péptido similar al glucagón tipo 1 endógeno mediante la inhibición de la enzima responsable de su degradación. La vidagliptina y la saxagliptina están contraindicadas en la hepatopatía moderada a grave y no se recomiendan con una tasa de filtración menor a 30. Estos van a tener una eficacia intermedia, no causan hipoglucemia ni cambios en el peso. Sus efectos secundarios pues son poco frecuentes, pueden causar dolor articular y tienen un riesgo potencial de pancreatitis aguda. Los medicamentos son la sitagliptina de 50 a 100 miligramos al día sin relación con los alimentos, la linagliptina 5 miligramos al día sin relación con los alimentos, vildagliptina de 50 a 100 miligramos al día y la saxagliptina de 2.5 a 5 miligramos al día. En cuanto a los inhibidores del cotransportador del sodio glucosa tipo 2, estos pues van a inhibir este cotransportador de los segmentos S1 y S2 del túbulo proximal renal y van a aumentar la excreción renal de glucosa. Están contraindicados en la insuficiencia renal y no se deben de usar con riesgo de hipovolemia. Tienen una eficacia intermedia sin riesgo de hipoglucemia. Se utilizan en personas con enfermedad cardíaca establecida. Tienen una reducción moderada de peso y presentan pues el riesgo de infecciones geniturinarias, así como también de hipotensión ortostática por depresión del volumen, el aumento de LDL y el riesgo de gangrena de Fournier o de amputación. Los medicamentos son la dapaglifloxina con una dosis de 10 miligramos al día, una vez al día antes del desayuno, la empaglifloxina de 10 a 25 miligramos al día y la canaglifloxina de 100 a 300 miligramos al día. Las tiazolidinedionas van a disminuir la resistencia periférica a la insulina mediante su unión al receptor nuclear proliferador de peroxidasas gamma. Están contraindicadas en hepatopatía, en insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menor a 30. Tienen una eficacia alta y bajo riesgo de hipoglucemia. Pueden producir ganancia de peso y combinados con la insulina aumentan la retención de líquidos. También incrementan el riesgo de fracturas óseas por osteoporosis y el cáncer de vejiga, por lo que pues también están indicados en los pacientes con cáncer de vejiga. Los medicamentos son la pioglitazona con una dosis de 15 a 30 miligramos al día, una vez al día antes del desayuno, y la rosiglitazona con una dosis de 4.8 miligramos al día. Las meglitidinas van a estimular la secreción de insulina de manera aguda mediante su unión a un receptor de las células beta. Están contraindicadas en la hepatopatía y se menciona que pueden producir hipoglucemia, pero menor que la glibenclamida, que es una sulfonilurea.
están indicadas en el control de la glucemia postprandial y la repaglinida no va a precisar un ajuste de la dosis en los pacientes con insuficiencia renal. Los medicamentos son la repaglinida con una dosis de 1.5 a 12 miligramos al día y la nataglinida con una dosis de 60 a 360 miligramos al día. Ya por último, los inhibidores de glucosidasas, estos pues van a inhibir de manera transitoria los alfa-glucosidasas intestinales. Están contraindicados en pacientes con cetoacidosis, con el síndrome de mala absorción y en pacientes con colitis ulcerativa. Tienen una eficacia moderada, pueden presentar molestias digestivas y están indicados en el control de la glucemia postprandial. Uno de los medicamentos es la carbosa, con una dosis de 50 a 100 miligramos cada 8 horas al inicio de las 3 comidas principales y su dosis máxima es de 600 miligramos al día. Ya pasando como al esquema de cómo se va a iniciar el tratamiento, pues en todos los pacientes que se les realice el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, se debe proporcionar de manera inicial lo que es el tratamiento no farmacológico, que era la dieta y el ejercicio y pues el autocontrol. Y también la metformina con una dosis inicial de 425 miligramos cada 8 horas. Si después de esto el paciente sigue con un descontrol persistente, en un mes se va a aumentar la dosis de metformina a 850 miligramos cada 8 horas. Y a pesar de esto, si sigue persistiendo con el descontrol, en un mes o en otra guía se mencionaba que podría ser de 1 a 3 meses. Bueno, si sigue con el descontrol o si tiene una glucemia glucosilada de una glucosa de una hemoglobina glucosilada, perdón, de 8 a 8.5, se va a agregar otro medicamento que podría ser la libenclamida con una dosis de 2.5 miligramos cada 24 horas con el alimento principal y hasta 5 miligramos cada 8 horas, o se puede agregar un inhibidor de la DPP4 como los que pues ya mencioné. Si a pesar de esto aún sigue el descontrol o tienen una hemoglobina glucosilada de 8.6 a 8.9, se va a pasar a una terapia triple en la que se va a agregar insulina NPH 0.1 unidades por kilogramos en la noche. Y si a pesar de esto aún está en descontrol el paciente, se va a continuar con metformina con una dosis de 850 miligramos cada 8 horas y se va a incrementar la dosis de la insulina NPH a 0.3 unidades por kilogramo. Se va a dividir 2/3 por la mañana y 1/3 por la noche, o se puede agregar un análogo basal con dosis única por la mañana. Si a pesar de esto pues aún sigue el descontrol, se puede agregar insulina de acción rápida antes de cada alimento. Y en cuanto al pronóstico, pues este va a depender de los factores de riesgo que presente el paciente, de la evolución de la enfermedad, del grado de control metabólico, si tiene pues un buen apego al tratamiento, un adecuado control de la glicemia para así evitar o retardar las complicaciones, si presenta hipertensión arterial, presencia de infecciones frecuentes o nefropatía. Y ya sería todo. Bueno, como ven, diabetes tipo 2 es un largo, mucho más el tema. Y realmente el proceso es crónico a comparación de diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 es el debut y es el cuadro agudo en horas, máximo en 3 días, una semana. Y diabetes tipo 2 es gradual, es todos los mecanismos que se activan como compensación, a veces pueden abarcar semanas, meses, medio año, un año. Y son los casos típicos que te llegan a la consulta que se demostró estado de elevación de la glucosa por arriba de 120, 150.
y está en estado prediabético. Y son los casos que también no los deben de dejar de ir, es darles inicio, manejo, control, dieta. Y ya si no bajan de peso, como decían, el índice de masa corporal, 30%, es paciente de riesgo. Que tenga un cuadro de crisis, una enfermedad aguda, una lesión, un trauma, y son los casos que brincan irremediablemente a ser diabéticos por el estrés. Entonces, desde esa etapa, que es la etapa que a ustedes les corresponde, verlos de primera vez, ubicarlos, diagnosticarlos, referirlos en un momento dado, pero que no se les escapen, que no lo dejen, que sea un error de laboratorio y lo dejen escapar, porque a los meses va a regresar con problemas pues ya importantes de cuadros de infección, sepsis, y se descontrolan muy rápido. Entonces, esta enfermedad es para dar tiempo a vigilarlo, cuidarlo y dar terapias de combinación. Todos los medicamentos que la compañera mencionó, la mayoría todavía que son triglicida, cisifida, de la tercera generación para aquí abajo que mencionó, todos ellos están en modo, por decirlo particular, y algunos en el sector que se manejan, ¿verdad? La mayor parte del sector salud todavía sigue siendo las sulfonilureas y las biguanidas. Y los principales mecanismos para poder dar uno u otro, dependiendo de la edad, es la presentación. Por ejemplo, para las biguanidas es completamente de apoyo para los pacientes con obesidad. Grado 2, grado 3, muy bien, porque aparte les ayuda a bajar de peso. La glucosilada se puede dar, pero pues no le ayuda mucho el control al paciente. Y caso contrario, bueno, entonces las mismas biguanidas se contradicen en pacientes de bajo peso, porque nunca van a subir de peso y aparte van a bajar más de peso. Puede ser que se controle el azúcar, pero van a estar bien flaquitos. Entonces, a veces el paciente se deprime y deja de tomar medicamento. Lo ideal en los pacientes de bajo peso sería darles las sulfonilureas como la glibenclamida. Y eso sí, como la compañera hacía mención, de las dos se pueden dar incrementos sustanciales cada 8 horas hasta el dosis máximo efectivo. Las sulfonilureas, que es la metformina, darle hasta 6 tabletas al día como máximo. Si ya no hay opción para dar más de 6 tabletas, el control, que siga arriba de 200, lo incrementas ya sea la sulfonilurea como glibenclamida para tener mejor control. Y si aún así 3 veces al día no tiene el control, ya no es tampoco darle tabletas, es darle barredoras de absorción de glucosa. Y el último sería, como decía mención, el depósito de insulina en el pH. Pero igual, haciendo hincapié de que este tratamiento es multifactorial con psicólogo, psiquiatra, terapeuta, rehabilitador, nutriólogo, es en cuanto cada paciente tenga una edad y un peso, debemos ajustar la carga de ejercicio. No es tanto como decía, como regla que da 150 minutos. No, a veces eso se rompe, es de empezar de cero, y depende que vayas conociendo a tu paciente, y incrementando la carga de minutos por día, porque puede haber casos que estén asintomáticos y, por ejemplo, tengan cardiopatía isquémica y los mandas a hacer 150 minutos de ejercicio aeróbico, pues te pueden dar angina de pecho o infartarse. Entonces, en estos casos es mejor empezar de cero, darles incremento de 5 minutos por día de ejercicio, hasta que tengan alguna molestia, se inhibe ese número de ejercicio, se baja la dosis. Pero si realmente el paciente poco a poco, día por día, 5 minutos no le causa problema, pues puede ser ya que al 2 o 3 meses ya tengas con 90 o 150 minutos de ejercicio. Y después ya valorar si podemos darle la alternación con ejercicios anaeróbicos o de sobrecarga de peso para que sea cada tercer día. Pero eso sería un poquito más limitado. Depende de cada paciente. Es un show para asegurarnos de que no se le compliquen articulaciones, lesiones musculares y demás cosas. Entonces, sí implica mucho, mucho más cuidado. Y si aún teniendo todo esto, tu ejercicio, la dieta, las dosis altas de medicamento, que lo vamos a ver con obesidad, es mandarlo a una última opción que es el manejo de intervención, manejo quirúrgico para ayudar a bajar de peso en dado caso, que sea obeso, y en dado caso poner hasta bandas gástricas para evitar que el paciente tenga la plenitud, el llenado gástrico al tope. Entonces también
Esa opción sería de las últimas para tener mejor control del paciente. Y a veces si bajan, controlan su peso, controlan su glucosa, pero ya serían casos extremos, ¿verdad? Cuando vemos obesidad, cuando vemos también diabetes en embarazo, los criterios también cambian un poquito en cuanto a la demostración de glucosa en ayuno, las pruebas que hay que hacer y demás. Pero como ven, esto es puro metabolismo, es de toda la vida y como siempre pues, ustedes van a ver en sus consultas de primera trabajo un paciente diabético. Entonces, sí, amerita chequeo, control, cuidados y seguimiento de por vida porque pues es la enfermedad es la calidad que comemos, entonces todos los días tienen que comer, ¿no? Entonces sí, mucho. Y última recomendación, que por ejemplo las sulfonilureas tienen que comerse al principio de la comida, como la digo en que para como son muy fuertes no tengan hipoglucemia. Y las sulfonilureas o la metformina, esa se da al último de comer, el último bocado de la comida. Había una referencia que decía que era sulfonilureas, metformina sin apego a horario, que era pues un poquito más potente. En esos casos se recomienda porque a veces el paciente de mayor edad pues deja de comer bien o se le olvida la comida o no come bien y aún así se toma la pastilla, pues entonces hacer que se presente la hipoglucemia que vamos a ver también después como un signo pues a veces mortal. Entonces sí es conveniente mejor dejarlas por horario y siempre estos pacientes mayor de edad no deben de estar solos, siempre tiene que haber alguien cuidado porque no saben lo que toman o no se fijan qué pastillas toman y se complican la vida. Entonces, sí es un cuadro pues un poquito pesado para todos si no saben controlarlo y si el paciente no tiene noción nada de medicina, pues olvídense, ¿no? A veces se hizo complica solo. Bueno, no sé si tengan dudas, preguntas. En la diapositiva mencionó dosis de insulina de 0.1 unidades por kilogramo de peso. ¿Sí se maneja de ese modo? Sí, como habías mencionado, que una es por kilo de peso o alguna por la presentación del Destroxi, pues. Dependiendo de tu paciente, puede ser 0.1, que es lo recomendado. A 70 kilos serían 7 unidades, le puedes poner tranquilamente al paciente. Pero si tiene un Destroxi, volvemos a lo mismo, acuérdense de la calidad para evitar hipoglucemia. Si tiene 150 miligramos de ese litro y le pones 7, serían 80 miligramos. Falta ver el efecto de la tableta, entonces prácticamente en casos que tenga mayor resistencia a 200, 150, se les apega con un NPH. Solamente, ya si es menor de eso, realmente la insulina pues sale sobrando. Entonces, en estos casos extremos que no responde hipoglucemiantes, hablaremos que sean 250 para arriba. Para que el paciente le aplique 7 unidades, hasta le puedes aplicar hasta 14 unidades de NPH, pero implica que tú lo estés vigilando con sus destroxis cada 8 horas. Ajá. Antes de comer y después de comer para ver qué tanto incrementa su metabólico. Y sería el caso extremo, ¿no? Prácticamente, si con las unidades o las 14 hay que ver también el daño renal que pueda tener el paciente. Entonces, mucho ojo a veces, como les decía la referencia el otro día, hay pacientes que ya con 3 tabletas de glucosamina o 3 de metformina hacen hipoglucemia. Y en estos casos de los pacientes hay que irles retirando las pastillas para que no hagan hipoglucemia porque comen, pero ya el efecto del daño renal potencializa el efecto de los medicamentos hasta un día. Entonces, con que deje de comer una comida el paciente, ya sea la cena, el desayuno, comida, tiene el efecto de las pastillas y le dura el efecto con la hipoglucemia. Entonces, sí, prácticamente cuando hay daño renal importante, también no se debe ajustar tanto medicamento porque nos da hipoglucemia. Entonces, si hay daño renal y es un paciente que así lo manejo como a receta de cocina, la dosis de 0.1, pero igual, cada paciente debe estar mejor controlado y apegado. Y para evitar los daños renales y que tenga, para evitar los daños renales que pueda tener el paciente, a veces se recomienda mejor pasar a insulina a acción rápida, para tener en horas el efecto corto y no tener efecto retardado del NPH.
Entonces sí es cada paciente, cada ajuste de medicamentos. Y te digo, falta ver el daño renal que pueda tener el paciente para evitar esas complicaciones. Ok, gracias. Bueno, entonces, buen día, jóvenes. Nos vemos el viernes. Sí, ok. Creo que de uno se alcanza el tiempo para ver ya de un tema, ¿eh? Si no, no urge tanto. Ajá. Perfecto. Sí. Ok, buen día. Bye. Gracias, doctor. Buen día. Buen día.